La década del 50. ¿Qué edad abarcaban en la etapa de adolescencia? La adolescencia empezaba entre los 15 a 16 años hasta los 19 a 20 años, que es cuando empezaban la adultez. También dependía mucho en ese tiempo de la religión y el lugar. Moda en esa época. Para entender la moda de los años 50, hay que pensar en hombros suaves y redondeados, una cintura fina y ceñida, y una falda ancha y mullida. Por ejemplo, la educación. La educación en los años 50, era una educación para ricos, solo los que provenían de familia adinerada se permitían este lujo. Aquellas familias que trabajaban en el campo requerían que sus hijos le ayudaran con las tareas, lo que provocaba que no tuvieran futuro. Era una educación influida por el catolicismo, la enseñanza de la religión era algo fundamental. Si no asistías a la iglesia un domingo, se le informaba a la maestra. Y ésta los castigaba. El castigo más usado era pegarle con la regla en la mano. Las asignaturas eran básicas, y los niños no podían estar en la misma clase que las niñas, porque había educación diferenciada. Relación con los padres. Los adolescentes en los años 50, tenían una relación muy lejana con los padres. Los varones eran mandados, por su propio padre al ejército. O en otros casos ayudaban en los trabajos de ganadería, o también en fábricas. Las mujeres eran amas de casa. Ayudaban con los quehaceres del hogar y sobre todo tenían que obedecer a las órdenes que le imponía su padre. La relación con las madres no eran del todo muy cercanas a sus hijos. Solo enseñaban a las jóvenes a ser muy buenas mujeres. Las madres de clase alta eran bastante frías y estrictas, en especial con sus hijas. Música. A principios de los 50 se empieza a escuchar música de ritmo como jazz, the blues, tango, foxtrot, bluegrass and big bang. Relación con los medios. Los medios de comunicación que se usaban en ese entonces, eran hojas de papel, escaparates, vallas publicitarias, televisión, radio, periódicos, revistas. Estos eran los formatos más comunes de publicidad. Las marcas se daban a conocer usando estos medios. Relación con la tecnología. Los inventos creados en esta época, y que trascendieron son, la tarjeta de crédito en 1950, el código de barras en 1952, y los cinturones de seguridad en 1969, aunque uno se impuso ante todos estos. El control remoto. La alimentación. La abundancia cotidiana iba distribuida como sigue: sopa aguada, sopa seca, aunque el arroz estaba presente, un platón de verduras cocidas, una carne, frijoles refritos y postre. Con mucha frecuencia este consistía en cajeta de leche para aprovechar los restos del consumo familiar. Ocio, o más bien tiempo libre. Algunos de estos juegos tan entrañables, seguro que los recuerdas o has oído hablar de ellos, eran, la rayuela, las canicas, la cometa, matraca, trompo o peonza, yoyo, muñecas de trapo. En México en los años 50 los niños, adolescentes y adultos se entretenían de varias maneras. A muchos les gustaba escuchar música en la radio o en un tocadiscos. Otros optaban por ver películas de la época de oro del cine mexicano. El trabajo. Generalmente en esta década, había una mayor estabilidad laboral, especialmente debido al periodo de posguerra y al crecimiento económico. Se esperaba que las personas permanecieran en una sola empresa durante toda su vida laboral. Eran comunes los empleos en fábricas y plantas de producción. La jornada laboral típica era de 40 horas a la semana, generalmente de lunes a viernes con los fines de semana libres. En esta época los hombres eran considerados los principales proveedores del hogar, mientras que las mujeres eran vistas principalmente como amas de casa. Y en este entonces había mucha discriminación racial y de género, a trabajadores afroamericanos y otros grupos minoritarios. Y eso ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Postdata profe, apruébenos.